Continuamos avanzando en este recorrido que estamos haciendo por el viaje del héroe a través de los arcanos mayores. Quiero recordarte algo que es clave para entender bien esta serie. Aquí no estamos estudiando las cartas como significados aislados. Estamos observando un proceso. El recorrido que describe cómo evoluciona una persona a lo largo de su vida, cómo toma conciencia de sí misma y cómo va atravesando distintas etapas del aprendizaje. Hasta ahora hemos recorrido momentos muy claros dentro de este viaje. El loco representó el inicio, el impulso de comenzar sin saber exactamente a dónde vamos. El mago nos habló de la capacidad de actuar y de reconocer nuestro propio poder de acción. La sacerdotisa nos enseñó a detenernos, a escuchar, a observar lo que ocurre dentro antes de tomar decisiones. La emperatriz representó el crecimiento, la creatividad y la expansión de lo que empieza a florecer. El emperador nos habló de la estructura, de límites y de responsabilidad. El Papa nos mostró la importancia del aprendizaje y del conocimiento que se transmite. Los enamorados representaron el momento en el que no debemos de seguir sin elegir. Y ahora llegamos a una etapa muy concreta del viaje. Porque después de elegir, hay que avanzar. Y avanzar no es siempre sencillo. Avanzar implica dirección, disciplina y sobre todo voluntad. Ese momento del viaje está representando por el arcano del carro. Después de la carta de los enamorados, ocurre algo inevitable. Cuando tomamos una decisión, sobre todo importante, la vida empieza a moverse, a tener sentido. Una decisión cambia el rumbo. Una elección abre un camino. Pero elegir no es suficiente. Elegir simplemente es el comienzo. Después de elegir viene el movimiento. Y ese movimiento no ocurre por sí solo. Necesita dirección, necesita una intención y sobre todo necesita voluntad. Por eso aparece el carro. El carro representa el momento en el que la persona toma el control de su vida y decide avanzar. Es el momento en el que la energía se dirige hacia un objetivo. El carro representa avance, pero no un avance automático. Representa un avance consciente. Es la capacidad de dirigir nuestra energía hacia un objetivo. En la vida real, esto ocurre cuando una persona decide comprometerse con un camino. Puede ser un proyecto propio, puede ser un proceso personal, puede ser una transformación interior. Pero siempre hay una característica común. La persona ha decidido avanzar. El carro habla de dirección, habla de determinación y lo más importante, habla de voluntad. El carro es el arcano 7. El 7 en numerología
del tarot está asociado con avance y superación. Después del 6, que representa decisiones, el 7 representa movimiento. El 7 aparece cuando una persona empieza a recorrer el camino que ha elegido. Y esto sobre todo es importante a recordar, porque elegir y avanzar son dos cosas distintas. Una persona toma decisiones, pero luego no actúan. El 7 habla de una acción Vamos a observar ahora la carta con detenimiento. El conductor del carro se encuentra en el centro. No está sujetando las riendas. Esto indica que el control no es físico, es mental. Observa las dos esfinges. Una es clara y la otra es oscura. Estas esfinges representan fuerzas opuestas: el instinto y la razón, la duda y la determinación. El conductor debe mantener ambas bajo control. Ahora observa la ciudad que está detrás del carro. Representa el lugar del origen, el punto desde el cual empieza y comienza el viaje. El conductor está dejando atrás la ciudad, algo conocido, para avanzar hacia algo nuevo. Observa también el dosel de las estrellas sobre el carro. Representa conexión con lo espiritual. Indica que el avance no es únicamente materia material, también es un avance interno. Ahora vamos a ver los colores. El azul representa la conciencia, el amarillo representa la claridad mental, el negro y el blanco de las esfinges representan la polaridad. Todo el simbolismo de esta carta habla de dirección y control interior. El error más frecuente es interpretar esta carta simplemente como éxito. El carro puede indicar éxito, pero no siempre es así. Lo que indica realmente es avance, determinación. Otro error común es pensar que el movimiento es algo automático. Esta carta se habla de avance que requiere esfuerzo. Las esfinges representan las fuerzas opuestas que deben mantenerse en equilibrio. El tercer error es pensar que el carro es una carta tranquila. En realidad es una carta de tensión dinámica. Representa un movimiento constante. Cuando el carro aparece en una tirada, puede indicar que la persona está en un momento de avance. Puede estar iniciando un proyecto. Puede estar tomando decisiones importantes en su vida. Puede estar atravesando una etapa donde necesita disciplina. La pregunta que surge aquí es sencilla. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu energía? Porque el carro no se mueve sin una dirección. El carro necesita un objetivo. En una tirada, el carro nos puede indicar movimiento, viajes, avances en proyectos, superación de obstáculos, pero siempre hay una condición.
El avance depende de la capacidad de dirigir la energía. Sin dirección, el movimiento se vuelve caos. Las posiciones de la tirada nos hablan qué representa cada posición en sí, el significado real. El loco nos habla de inicio, el mago nos habla de acción, la sacerdotisa nos habla de intuición, la emperatriz de crecimiento, el emperador nos habla de estructura, el papa nos habla de aprendizaje y el carro nos habla de avance. Aquí vamos a prescindir de la carta de los enamorados. En esta tirada analizaremos el recorrido completo hasta el número 7. El loco nos habla del inicio del viaje. El mago nos habla del descubrimiento de poder personal. La sacerdotisa nos habla del proceso de introspección. Emperatriz del crecimiento que comienza a desarrollarse. El emperador habla de construcción, de estructura. El papa nos hablaría de aprendizaje profundo. Y el carro nos habla de avance hacia un nuevo nivel de experiencia. Piensa que faltaría, si fuera la oposición, pues aquí estaría el mago, ¿vale? Pero evidentemente así es como vamos a interpretar. Esta tirada representa el recorrido natural del desarrollo, únicamente estaríamos aquí prescindiendo de los enamorados. Cada etapa prepara la siguiente, ¿de acuerdo? El carro en posición del papa y el papa en posición del carro. El loco inicia el camino. El mago nos habla de acción. La sacerdotisa nos habla de introspección. La emperatriz de crecimiento. El emperador nos habla de estructura. El carro nos hablaría de un movimiento prematuro. Y el papa nos hablaría de una comprensión tardía. La lectura sería: la persona avanzó antes de comprender completamente la situación. El aprendizaje llegó después del movimiento. Esto puede indicar que la experiencia vivida se convertirá en una enseñanza. El segundo ejemplo, el carro en posición del mago. El loco nos habla de inicio, el carro de movimiento impulsivo. La papisa nos habla de reflexión, que es quizás posterior, ¿vale? Porque ha habido un movimiento. Emperatriz nos habla de crecimiento. El emperador nos habla de estructura. El papa habla de un aprendizaje y el mago de una acción consciente final. Aquí la lectura podemos ver como un movimiento rápido se genera al principio, pero el verdadero poder de acción aparece al final del proceso. Esto indica que la persona aprende primero a avanzar y luego a actuar con verdadera conciencia. Esta tirada te ayudará a entender un proceso de cualquier pregunta, da igual que sea trabajo, personal o relaciones, te va a ayudar a entender cualquier proceso de cómo se inició y cómo está a nivel de futuro. Simplemente sabiendo el significado de cada posición de los arcanos mayores. Lo puedes utilizar tanto para mayores como menores. Escribe estas 3 preguntas. ¿Hacia dónde quiero avanzar realmente? ¿Qué obstáculos internos debo superar? ¿Y qué disciplina necesito desarrollar? Ahí nos habla del carro. Integrar el carro significa comprender algo muy esencial.
El avance en la vida no depende solo de lo que quiero o deseo, depende de tomar una dirección. Cuando una persona dirige su energía con claridad, el movimiento siempre se vuelve poderoso. Ahora que sabes que el carro no es solo una carta de movimiento, que es una carta de dirección, que es la capacidad de avanzar con conciencia, en el próximo episodio entraremos en la carta de la justicia y veremos cómo el viaje del héroe introduce el equilibrio entre acción y responsabilidad. Y ahora mismo quiero que me dejes en comentarios en qué área de tu vida sientes que necesitas avanzar ahora. Seguimos el viaje.